En este video yo le estaré hablando acerca del artículo definido de y también acerca de los artículos indefinidos y an. ¿Quieren saber qué significan estas palabras y cómo utilizarlas? Pues no te pierdas este video. El artículo definido de en español significa el, la, los y las. Cuando decimos de con el significado de el, hay que tener en cuenta que ese de que significa el no va acentuado en la e. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de el artículo de con el significado de el, estamos hablando de un artículo. Es muy diferente al pronombre el. Cuando hablamos del pronombre el, que se dice he, entonces sí lleva el acento en la e. Esa es la diferencia que hay entre he y de. De significa el, que es un artículo, pero no lleva el acento en la e. Mientras que cuando hablamos del pronombre he, entonces sí lleva el acento en la e. Otra cosa muy importante que tengo que explicarle es que cuando hablamos de un pronombre, siempre después de ese pronombre van a colocar un verbo. Ustedes saben que el verbo es la acción, es lo que uno hace. For example, he speaks English. He speaks English. Mientras que después de un artículo, es decir, cuando estamos hablando del artículo de, siempre vamos a utilizar un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Una persona o una cosa. For example, yo puedo decir the car. The car. Se dan cuenta que después del artículo de menciono una cosa. Puede ser una cosa o una persona. The car. The book. The book. Entonces, cada vez que vayan a hacer una oración en inglés con el, la, los y las, van a utilizar la palabra de. Cuando decimos el y la, que se dice de, estamos hablando en singular. Ya ustedes saben que singular es cuando se está hablando de una sola persona o de una sola cosa. De también significa los y las. Ahí estamos hablando entonces en plural, que significa que estamos hablando de varias personas o varias cosas. Entonces ya nosotros sabemos lo que es un artículo. Ahora, como le expliqué, hay artículos definidos y artículos indefinidos. Ya le hablamos acerca del artículo definido, que es de. Entonces, ¿por qué es definido? Porque ya nosotros conocemos de lo que estamos hablando. Es algo que nosotros conocemos, que nosotros podemos identificar. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir the pen. The pen. El lapicero. Cuando yo digo el lapicero, ya nosotros sabemos de qué lapicero estamos hablando. A eso se le llama artículo definido. Otro ejemplo, the woman. The woman. En algunas ocasiones, el artículo de se va a pronunciar di. ¿En qué momento? Cuando la palabra que le sigue comienza con una vocal. Por ejemplo, tenemos la palabra apple. Apple. Sabemos que apple comienza con vocal. Para yo decir la manzana, yo no voy a decir the apple. Tengo que decir the apple.
¿Por qué? Porque comienza con vocal. Si voy a decir la naranja, tengo que decir the orange. The orange. Si voy a decir la isla, debo de decir the island. The island. Ahora le hablaré un poco sobre el artículo indefinido. Entonces, por ejemplo, tenemos que significa un o una. ¿Ok? Y también tenemos an, que también es lo mismo. Un y una. ¿Ok? Entonces, el artículo indefinido es cuando nosotros no conocemos de lo que se está hablando. ¿Ok? Es muy diferente al artículo definido, que ya lo conocemos. Ahora yo le voy a explicar cuál es la diferencia que hay entre y an. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Entonces, ¿cuándo vamos a usar Lo vamos a usar cuando la palabra inicia con una consonante. ¿Qué es una consonante? Es una letra que no es una vocal. ¿Ok? Como le expliqué, an se utiliza cuando la palabra inicia con una vocal, mientras que se utiliza cuando la palabra no inicia con una vocal. Vamos a darle algunos ejemplos. Yo puedo decir a dog, a dog, a computer, a computer. Entonces, an se utiliza para decir un y una. ¿Cuándo se utiliza? Bien fácil. An lo vamos a utilizar cuando la palabra inicia con una vocal. Por ejemplo, an apple. Si se fijan bien, la palabra apple en inglés comienza con una vocal. Entonces, por eso tengo que decir an apple. An apple. Otro ejemplo, an elephant. An elephant. Porque elephant inicia con vocal. Entonces, si comienza con vocal, vamos a utilizar an. Now I will show you some sentences. The computer is black. The computer is black. The apple is red. The apple is red. Como le expliqué, si la palabra inicia con vocal, el artículo de se va a pronunciar di. Por esa razón, aquí tengo que decir the apple is red. The pizza is delicious. The pizza is delicious. The colors in English. The colors in English. The dog is white. The dog is white. The book is interesting. The book is interesting. The phone is mine. The earth is beautiful. The earth is beautiful. The ocean is blue. The ocean is blue. The pen is black. The pen is black.